Hola, espero que estén bien. El tema de hoy será sobre la intercesión de los santos y es un tema que me lo solicitaron y quisiera conversar un poco de ese tema en base a lo que la iglesia explica de la intercesión de los santos. Hay que tomar en cuenta que, como vimos en el video de que qué pasaba con los que mueren, en ese video habíamos dicho o habíamos visto en la Biblia que los que mueren están conscientes. Entonces, por el hecho de que están conscientes, la iglesia en los concilios que ha tenido, pues ha estipulado en base a la Biblia y en base a lo que el Espíritu Santo les ha dicho, lo que sucede con esos espíritus que están presentes, que están conscientes, que están con Dios. Ahí podemos ir formando la idea, ¿no? Formando la idea en base a lo que la iglesia ya nos ha enseñado. Podemos tomar primeramente el catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 946, para ver qué nos dice la iglesia, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que tratamos de hacer, trato de hacer, es simplemente informar lo que la iglesia ya tiene. Porque al parecer muchos católicos ni siquiera saben lo que su propia iglesia dice, y a veces se les cita ciertas cosas del catecismo y es como que, obviamente, si nunca la han visto, pues lo desconocen totalmente. Por eso hay que tratar siempre que el cristiano católico esté formado, ¿no? En esa formación, pues que lo que la iglesia vaya diciendo, yo me vaya enterando primeramente para poder creerlo. En el numeral 946, que habla sobre la comunión de los santos, da la introducción, ¿no? Pero ya en el siguiente, en el 947, nos dice: como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. Como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Entonces, vamos partiendo de que la iglesia, lo que ha discernido la iglesia con el Espíritu Santo, es esa comunión de los santos. Es decir, los espíritus que están con Dios están conscientes, y la iglesia peregrina, que la iglesia católica le denomina lo que estamos aquí en la tierra, pues existe también esa unión, esa comunión de los que están en el cielo con los que estamos aquí en la tierra. Habíamos visto en el video de qué pasaba con los que mueren, lo que decía Hebreos 12, 22 y 23, que decía que los espíritus estaban con Dios. Pero ahora viene el tema de, ya los espíritus están con Dios, pero ¿qué están haciendo? Nosotros los católicos le pedimos a los santos, ¿no, verdad? Somos los únicos que le pedimos a los santos. ¿Y estará bien eso? Viene ahí el tema de la intercesión de los santos. ¿Qué pasa con la intercesión de los santos? ¿Yo debo pedirle a los santos? ¿Por qué le tengo que pedir a un santo? ¿Por qué? Si yo tengo la idea clara que el que concede todo es Dios. Entonces, viene el argumento principal en este tema de la oración, cuando uno le quiere hablar a un protestante, un hermano separado, un evangélico, un testigo de Jehová, un mormón, sobre el yo decirle, ¿sabes? Que yo le pido a la Virgen María, yo le pido a Santo Tomás, yo le pido a Santa Rita, yo le pido a San Pablo, San Pedro, a cualquier santo. Vienen los protestantes y nos atacan
con el versículo de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Donde dice que porque uno solo es Dios y uno solo también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces uno dice, chuzo, ¿no? Si así dice, dice ahí clarito, el único mediador, dice, ¿no? ¿Verdad? Sí, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Entonces, ¿para qué le tienes que pedir un santo? ¿Para qué le tienes que pedir a la Virgen María? Y con eso, aparentemente, uno les puede dar la razón. Si uno no lo analiza y uno no recurre a lo que la iglesia dice de eso. Y ahí ya pues vamos entrando a lo que la iglesia explica. Porque les cuento que todo lo que yo les digo no es porque yo me invento, sino porque la iglesia explica eso. Sino que muchos de nosotros no nos hemos dado a la tarea de ver lo que la iglesia dice de eso por muchas razones. Pero el tema aquí es poder contarles lo que la iglesia dice de eso. Pero también es poder un poquito de astucia en lo que está escrito en la Biblia también, pues. Porque miren, el protestante te dice, solo Cristo es el único mediador, ¿ya? Y aparentemente con ese argumento uno ya nos deja bloqueados y si es verdad, pues solo Cristo, yo no tengo que pedirle ni a ningún santo y se acabó, pues, ¿no? Pero primeramente estamos analizando el tema de la oración y te meten este versículo. Y si bien es cierto, se lo puede inducir a la oración, pero vamos a ver a qué se refiere esta parte. Leamos el versículo 6 para ver si se está refiriendo a la oración. Miren lo que dice el versículo 6. Dice que se entregó a sí mismo en redención por todos. Que se entregó a sí mismo en redención por todos. Entonces, retomando todo, el versículo 5 y el versículo 6, está diciendo, uno solo es Dios y uno solo también es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se entregó a sí mismo en redención por todos. O sea, cuando está hablando aquí de mediador, está describiendo quién es el que se entregó por nosotros. Entonces aquí está Dios, aquí estamos nosotros. ¿Quién es el que se entregó por todos? Cristo. Él es el mediador, Él es el que murió por nosotros. O sea, eso es lo que está diciendo. Cuando se refiere el texto aquí, está hablando de que el mediador, el que murió, el único que murió por nosotros es Cristo. Ya no está diciendo que el único que ora es Cristo, está hablando de la muerte de Cristo. Y no está coartando el hecho de que solamente Cristo ora, aquí no está hablando de eso. Si nosotros vamos en el mismo capítulo, más arribita, en el versículo 1 dice, por eso te encarezco ante todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea, al principio ya está diciendo que todos podemos orar, ¿ya? Y luego cuando dice que el único mediador, ya se está refiriendo que Cristo es el único que murió, porque no fue María, no fueron los santos, no fue nadie de ellos es el mediador. Es decir, nadie de ellos murió para la salvación del mundo. Entonces queda claro ahí que cuando me quieren decir que el único mediador es Cristo y con eso me quieren decir que yo no lo puedo pedir a otra persona, entonces me quieren manipular ese versículo en cuanto a la oración, ¿ya? Ahora, hay que tener claro algo. Cuando Jesús habla sobre el pedirle a Él efectivamente, Él lo dice de una manera que hay que analizar lo que Jesús dice. Vamos a verlo en Juan capítulo 16, versículo 23. A ver, Juan 16, 23.
Miren, este es lo que uno siempre lo tiene en la cabeza, que efectivamente así lo dijo Jesús. Dice, ese día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si le pedís al Padre algo en mi nombre, os los concederá. O sea, vamos a analizar eso. Si le piden al Padre algo en mi nombre, te lo concederá. Vamos armando la figura. Cuando yo pido, yo no es que yo le pido a Jesús y yo le digo a Jesús, oye Jesús, anda a decirle al Padre que me ayude. Aquí no está diciendo eso. Está diciendo, yo le pido al Padre, pero en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Sí se dan cuenta? Sino que a veces uno lo lee rápido y uno quiere, ya nos quieren hacer asumir que no, es el intercesor es Jesús. O sea, yo le pido a Jesús y Jesús le va a decir al Padre. Y ahí no dice eso. Dice que yo le pido al Padre, pero cuando estoy con el Padre, le digo en el nombre de Jesús. ¿Ya? Entonces, ahí se utiliza el tema del nombre de Jesús en la oración. Cuando yo le pido al Padre. Y no dice, yo le digo a Jesús, anda, le pídele al Padre. Y Jesús le va a decir al Padre, ¿sí no dice? Nosotros, cuando nosotros decimos que yo le pido a la Virgen María, ahí sí, yo le digo a la Virgen María, pide por mí, y la Virgen María se voltea y le pide al Padre en el nombre de Jesús. Y los santos le piden al Padre en el nombre de Jesús. ¿Ya? Porque yo no creo que exista un católico en el mundo que le diga, Padre, en el nombre de María te pido. Eso no es doctrina de la iglesia. Entonces, si se dan cuenta cómo uno puede ir formando lo que la misma Biblia dice, lo que la iglesia enseña. Sino que a veces nos toman ciertos versículos y nos quieren envolver y sin analizar. Entonces, si yo le digo a una persona, ora por mí, yo le digo a mi mamá, a mi papá, oren por mí, ellos tienen que orar al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, igual los protestantes te podrán decir, no, igual no hay que pedir, solo Cristo es el único intercesor. Pues, ¿acaso los pastores o los familiares de ellos no piden por ellos? Entonces, ellos están haciendo la misma figura. O sea, a nosotros nos critican, ¿para qué le pides a la Virgen? ¿Para qué le pides a este santo? Entonces, ¿tú para qué le pides al pastor que ore por ti? ¿Ya? Nosotros sabemos que está bien que ellos oren por ti, sino que cada vez que nos digan no le pidas a tal persona, entonces no le pidas al pastor. Porque él, ¿qué tiene que hacer el pastor? Tiene que orar. Entonces yo también puedo decir, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesús, no le pidas al pastor. ¿Verdad? Y le puedo dar con el mismo argumento. Pero uno tiene que ahí entender, pues yo entiendo, porque si el pastor le va a pedir en nombre de Jesús, está bien. Pero como que ellos no aceptan acá. Y la razón fundamental es ¿por qué? Porque ellos ya partieron de este mundo. Entonces ese es el punto clave. Que como ya partieron de este mundo, para los protestantes, ellos no pueden orar por ti, así de simple. Y ahora vamos analizando qué es orar. Pues orar, ¿qué es? Hablar con Dios, así de simple. Orar es hablar con Dios. Ahora les pregunto, si alguien ya está en el cielo, ¿me van a decir que no va a hablar con Dios? O sea, va a estar mudo. ¿Me van a decir que no va a hablar con Dios? Él puede hablar con Dios. Y como Cristo es la cabeza y todos son los miembros, vivos, muertos, todos somos miembros de Cristo, pues estamos en constante unión. Entonces cuando yo le pido a alguien que falleció, a la Virgen María, a los que ya están en el cielo, yo no le estoy diciendo tú hazme el milagro, pues. Yo le estoy diciendo pide por mí en el nombre de Jesús a Dios. Sino que a veces uno no lo dice así. Es más, no lo decimos así porque la mayoría ni sabe que realmente eso es lo que va a pasar. Cuando uno dice Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
Pero se entiende que María le va a pedir al Padre en el nombre de Jesús. Ya, por eso ni siquiera eso es cuestión de que te lo diga alguien o alguien te lo tenga que decir. Eso es por razonamiento, pues te das cuenta. Entonces, cuando yo le pido a un santo, es como que usted, que es evangélico, testigo de Jehová, le está pidiendo a su mamá o a su papá que ore por usted. Entonces, ya sabemos que el punto ahí no es que el otro pida. El punto es que ustedes no creen, los protestantes no creen que el que ya está con Dios, Él pueda pedir por nosotros. Eso es lo que ellos no conciben. No, ellos no conciben. Pero la iglesia, que es la que tiene el Espíritu Santo y es la que a través de concilios llega justamente a la doctrina, pues es la que ha discernido eso. Ahora, pregúntale, ¿por quién le vas a hacer caso? ¿A la iglesia que está desde los tiempos de Jesús o al pastor de la esquina? Al dirigente que te dijo eso. Entonces también entra pues en el análisis, ¿no? Como algún momento se habló, se mencionó en un video anterior, ¿a quién le doy el peso de lo que está diciendo? Entonces, si queremos reforzar un poco lo que en la Biblia dice sobre la oración que pueden tener los santos, nos vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Dice: cada uno de los 4 seres vivos tiene 6 alas y están llenas de ojos por fuera y por dentro. Y sin descanso día y noche dicen: Santo, Santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, primeramente nos damos cuenta que estando en el cielo, en la presencia, sí hay una comunicación, que yo creo que eso no debería estar en duda. Y vemos en el capítulo 8, versículo 4 de Apocalipsis, versículo 3, que dice: vino otro ángel y se quedó en pie junto al altar con un incensario de oro. Le entregaron muchos perfumes para que los ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Entonces, si uno se pone a analizar el hecho de que esa oración llega a Dios, pues llega a Dios. Es un poco a veces incomprensible cómo no se puede llegar a solamente analizar, pero más que eso es por las diferentes reuniones, concilios que ha tenido la iglesia. Pues no es que ahorita a alguien se le ocurre y yo digo: no, eso no existe, porque ya no me parece. O sea, hay que respetar esa reunión entre los apóstoles, entre los que han formado la doctrina, y no desecharla tan rápido, porque actualmente yo veo un video en YouTube y ya resulta que la iglesia católica es la incorrecta porque vi el video en YouTube. Y hay muchas cosas que analizar, muchas cosas que estudiar, que leer. Y no solamente con un versículo ya nos envuelven, y ni siquiera nos tomamos la molestia de coger el catecismo para ver qué dice la iglesia, aquella que ha estado por 2000 años enseñando la doctrina que Jesús dejó. Entonces es la misión de ustedes y mi misión de estar siempre informados de lo que la iglesia dice en base a su entendimiento en la Biblia y en base a los concilios que ha existido siempre. Bueno, entonces espero que
que los puntos hayan quedado claros como para que uno sepa que cuando tú le hablas o le pidas a un santo en el cielo, él no va a hacer el milagro. El que va a hacer el milagro es Dios. ¿Y cómo ese santo le va a pedir? Va a pedirle al Padre en el nombre de Jesús, igual que el pastor de las otras iglesias le piden al Padre en el nombre de Jesús. ¿Ya? Esa forma no es lo discutible, o no debería ser lo discutible. Lo discutible para ellos es que yo no le puedo pedir a alguien que ya está en el cielo con Dios. Eso es lo que ellos discuten, pero vemos que en el Apocalipsis sí se habla de que ellos llevan las oraciones. Y alguno podría decir, no, es que en el Apocalipsis eso fue a ser en un momento determinado, fue un momento determinado, pero es un comportamiento que hay. Ya está diciendo un comportamiento que hay. Entonces, al fin y al cabo, eso es lo que la iglesia cree y es lo que la iglesia sigue anunciando. Bueno, espero haber sido claro y cualquier duda la pueden hacer saber en los comentarios. Gracias.